revisar el concepto de triángulos semejantes. Vamos a definir, vamos a poner aquí como título, triángulos semejantes. O semejanza de triángulos. Triángulos semejantes. Triángulos semejantes. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a definir triángulos semejantes a partir de varios conceptos. O sea, hay varias formas de poder identificar si unos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. ¿Qué significa tener lados proporcionales? Tener lados proporcionales significa que cuando yo divido un lado con el otro lado, tienen alguna relación, ¿verdad? Va a dar el mismo resultado. Si yo divido un lado por otro lado, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo unos lados que tienen el mismo color. Entonces voy a dividir los lados que tienen el mismo color. Voy a dividir, por ejemplo, voy a dividir 10, voy a dividir, cuando yo digo división, estamos hablando lo mismo que una fracción. 10 dividido entre 5. O sea, voy a dividir este lado con este lado. 10 dividido entre 5. ¿Cuánto me da 10 dividido entre 5? 2. Voy a dividir el verde con el verde. O sea, 6 dividido por 3. ¿Cuánto me da 6 dividido por 3? 2. Y voy a dividir el rosadito. O sea, 8 lo divido por 4. Eso me vuelve a dar. Quiere decir que en el momento que yo divido lados, tienen alguna relación y da el mismo resultado, esos lados con toda seguridad son proporcionales. ¿Okay? Esos lados son proporcionales. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo dos triángulos, están los datos de los triángulos. Vamos a revisar si esos lados son proporcionales. ¿Ok? Para poder revisar si esos lados son proporcionales, yo lo que necesito es relacionar un lado con otro lado. O sea, tiene que haber algún tipo de relación para poder identificar si esa relación corresponde a una proporcionalidad. ¿Qué significa que los lados sean proporcionales? Que si yo los divido, un lado de un triángulo correspondiente del otro triángulo, me da lo mismo. A ver, díganme ustedes, ¿quién con quién? ¿Quién creen ustedes que va con quién? ¿Cuál sería lo más lógico? Agarrar primero el más pequeño con el más pequeño. Es una relación que existe entre ellos. ¿Verdad? ¿Cuál sería el más pequeño de un triángulo? 5 y 20. Ok, 5 sería el de uno y 20 sería el del otro. ¿Qué otro tipo de relación tengo yo? Por ejemplo, el más grande con el más grande. ¿Quién con quién? El 13 con el 52. 13 con 52. Y por último me queda, ¿quién con quién? 12 con 48. 12 con 48. Quiere decir que si yo divido el más pequeño con el más pequeño, 20 lo voy a dividir por 5. ¿Cuánto me da eso? 20 dividido por 5 me da 4. Voy a dividir el más grande con el más grande. 52 lo divido entre el más grande, que es 13. ¿Cuánto me da eso? 4. Y el mediano con el mediano, 48 lo divido por 12.
¿Cuánto me da eso? Cuatro. 4, exactamente. ¿Son proporcionales esos lados? Sí, profe. Exacto, son proporcionales. Entonces, vean lo que nosotros podemos hacer. Ya sabemos que los lados son proporcionales cuando yo los divido según la relación que tengan, o sea, divido el más grande con el más grande, el más pequeño con el más pequeño y el mediano con el mediano. Si yo a la hora de dividirlos, de acuerdo a esa relación, me da el mismo resultado, entonces quiere decir que los lados son proporcionales. Vamos a devolvernos al ejemplo anterior. ¿Qué pasa si yo le pongo letritas a los vértices? Por ejemplo, aquí tendría A, ¿verdad? Aquí tendría yo, por ejemplo, F. Aquí colocaría B. Aquí colocaría B. Aquí C. Y aquí H. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hay alguien que tiene el micrófono activo. Listo. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo se podía representar los lados. Los lados se pueden representar. ¿De cuándo los números pasaron? Las letras, Mike. Los lados yo puedo representarlos con dos letras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el que mide 10, ¿verdad? El que mide 10, yo lo podría representar con las letras FH. Vamos a ver, el que mide 10, yo lo podría representar con las letras HF o FH. Y el que mide 5, yo lo podría representar con las letras AC. Quiere decir que FH y AC son lados proporcionales. ¿Ok? FH es proporcional con AC. FH es proporcional con AC. El que mide 6, ¿con cuáles letras lo puedo trabajar? El que mide 6. F y G, FG. ¿Ok? Y el que mide 3, AB, AB. ¿Ok? El que mide 8, HG, HG. HG. Y el que mide 4, BC, BC. Ok, vean las preguntas que le voy a hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, Luis Diego, ¿cuál es el lado proporcional de AB? ¿Cuál es el lado proporcional de AB? HG, ¿no? No. El de AB, el lado proporcional de AB, ¿quién sería? Jefe. Ajá, GF, muy bien. Ok, Tiffany. Tiffany, ¿cuál sería el lado proporcional de HG? ¿Cuál sería el lado proporcional de HG? BC. Exacto. ¿Por qué BC es proporcional con HG? Porque si yo los divido, ¿verdad? Los dos son los lados de medio. Número 1, HG y BC son los lados que miden como el dato de en medio, ¿verdad? Si yo los divido y me dan lo mismo, quiere decir que esos lados son proporcionales. ¿Ok? Wheeler, ¿cuál sería el lado proporcional de AC?
FH. FH, muy bien. Excelente. Ok. Vamos a poner el otro ejemplo. Vamos a colocarle letras a este triángulo. Ok. Aquí le vamos a poner, vamos a ver, D, E, F. Ok. Y sería X. Vamos a ver. X, Y, Z. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuáles son los lados? Vamos a ver. Aquí acabamos de anotar que XY es proporcional con ED. XY es el que mide 20, el más pequeño de este triángulo. Y ED es el que mide 5, es el más pequeño de este triángulo. Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Stacy. Stacy. Dígame usted, dos lados que sean proporcionales. ¿Tiene claro el concepto, Stacy? Sí. Aquí tenemos los lados proporcionales, XY con ED, YZ con EF y XZ con DF. Entonces, si ustedes quieren anotar ahí, digamos, algún poco de materia, pueden anotar ahí. Vamos a darle la definición de triángulos semejantes, ¿verdad? Pueden anotarlo ahí. Pongan como título ahí triángulos semejantes para que anoten la definición. Anotan dos o más triángulos son semejantes dos o más triángulos son semejantes dos o más triángulos son semejantes si sus lados homólogos homólogos se escribe así homólogo, esdrújula va tildada al lado. Dos o más triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales. Dos o más triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. Además, punto y aparte, además, dos o más triángulos son semejantes además, dos o más triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos
si sus ángulos homólogos son congruentes. Si sus ángulos homólogos son congruentes. De aparte. Vamos a revisar si estos dos triangulitos que aparecen aquí, si esos dos triángulos son semejantes. Vamos a ver si se acuerdan un concepto que por ahí tuvieron que haber visto en algún momento. Vamos a preguntarle a... Vamos a ver, Gerald. Gerald, el primer triángulo, un ángulo mide 50, el otro mide 70. Primer triángulo, un ángulo mide 50 y el otro mide 70. ¿Usted se acuerda, Gerald, cuánto tenía que medir el otro ángulo? Ahorita mismo estoy como que tengo la mente en blanco, como que no me acuerdo mucho, pero ¿No se acuerda cuánto medían los ángulos internos? ¿Cuánto tenían que sumar los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tenían que sumar los tres ángulos de un triángulo? ¿Alguien lo recuerda? 180. 180. Los tres ángulos internos de un triángulo siempre tienen que sumar 180 grados. Quiere decir que si hay uno que mide 50 y el otro mide 70, ¿cuánto mide el otro? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Yes, profe. ¿Cuánto? Yes. No. 60. Exacto, 60 sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que 50 y 70, ¿verdad? 50 y 70 suman 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? 60. ¿Ok? Repito, 70 y 50, 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? 60. ¿Ok? Vamos con el otro. ¿Quién me dice el otro triangulito? ¿Quién me dice cuánto mide el otro ángulo? ¿130? Los dos que están suman 130, pero entonces ¿cuánto le faltaría al otro? 50. 50. El que hace falta aquí, 50. no llevamos la cuenta, ¿verdad? 50. ¿Qué notan ustedes en esos dos triángulos? ¿Qué notan Que ustedes? los dos miden 180. Eso siempre va a pasar en los triángulos, pero ¿qué notan ustedes en este triángulo específicamente? En estos dos triángulos. Que los lados son iguales. Bueno, Que los ángulos son iguales. los ángulos son congruentes, de igual medida. Que tienen la misma medida los ángulos, es lo mismo que decir que los ángulos son congruentes. Ahora sí. Entonces, aquí es donde yo podría decir que hay ángulos homólogos. Vamos a ver. Juliet, ¿cuál sería el ángulo que es congruente? Dígamelo por letras, ¿verdad? ¿Cuáles serían los ángulos que son congruentes que miden 50? ¿Cuál letra usamos? Juliet, ¿cuál letra usamos para distinguir los ángulos que miden 50, los dos? Por ahí, Juliet.
Vamos a ver. ¿Quién más está por ahí? Tiffany. ¿Qué me preguntó, profe? Perdón. ¿Cuáles letras puedo utilizar para los dos ángulos que miden 50? Para distinguirlos, que son homólogos. No sé. Diego. Diego. Profe, por las letras son, ¿no? Ajá, ¿cuáles serían? P y Q, ¿no? B y Q, exactamente. Quiere decir que el ángulo B con el ángulo Q son congruentes. ¿Ok? ¿Quién más me dice? ¿Cuáles otras dos son congruentes? C y M. C y M, muy bien. ¿Y cuál otra? AN. A, N. Perfecto. Quiere decir que el ángulo A es homólogo del ángulo N. El ángulo C es homólogo del ángulo M. Y el ángulo B es homólogo del ángulo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Cuáles ángulos son homólogos? Entonces, vean lo que está pasando. Aquí yo podría decir con toda seguridad, ¿verdad? Yo podría decir con toda seguridad que estos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces, vean lo que está pasando. Voy a agarrar el primer ejemplo. Triángulos semejantes. Pongan mucha atención. Yo podría decir que el triángulo ABC, este símbolo que estoy poniendo aquí significa semejanza. O sea que este triángulo es semejante con ¿cuál triángulo? El orden cuenta. ¿Cuál es el homólogo de A? ¿Quién me dice cuál es el homólogo de A? ¿Cuál sería el homólogo de A? Sería con HGF. No, solo una letra, ocupo, solo una letra. H. Solo una letra. ¿Cuál sería? H. F. F. ¿Por qué F? El que está al frente, véalo así. El que está al frente de A, el lado que está al frente de A, vamos a poner una rayita aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar un color. Véalo así. El lado que está al frente de A es 4. Y el lado homólogo de 4 es 8. ¿Quién está al frente de 8? F. ¿Entienden? 4 es homólogo con 8. El que está al frente de 4 es homólogo con el que está al frente de 8. Aquí sería A va con F. Ahora sí, ¿cuál sería el homólogo de B? ¿Quién me dice cuál es el homólogo de B? G.
El homólogo de B sería G. Perfecto. Y por último, ¿quién me queda? H, ¿verdad? O sea, ya ahí. Quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo FGH. ¿Ok? Ujú. Vamos con el otro. Vamos con el otro triángulo. Pues vamos a correr esto aquí. Vamos a ver. ¿Quién me dice entonces? Voy a poner aquí el triángulo, ¿verdad? Aquí sería el triángulo DEF. ¿Es semejante con quién? Vamos a ver, empecemos por letras. ¿Cuál es el homólogo de la letra D? ¿Cuál es el homólogo de la letra D? X. X. Exacto. ¿Por qué X? Porque es el que está al frente de quién. Del 52. Que es el más grande. Y el que está al frente de D es 13, que es el más grande. ¿Ok? Entonces, aquí sería el triángulo X es el homólogo de D. ¿Quién es el homólogo de E? ¿Quién es el homólogo de D? Perdón. De E. Ya vimos que el de D es X. De E, ¿cuál es el homólogo de E? La Y. Ajá, la Y o la Y. Y por último me queda la Z, ¿verdad? Quiere decir que el triángulo DEF es semejante al triángulo XYZ. ¿Ok? Y me queda un triangulito más. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los triángulos semejantes ahí? Vamos a anotarlo aquí. Triángulo ABC es semejante a ¿cuál triángulo? El homólogo de A, ¿quién sería? Aquí sí está muy fácil porque están los ángulos, ¿verdad? ¿Cuál sería el homólogo de A? N. N. Vean que el orden cuenta. ¿Cuál sería el de B? Q. ¿Y cuál sería el de C? M. M. Ok. Bueno, nos falta todavía un teorema. Ya vimos el teorema LLL. En otra clase les voy a especificar más de estos teoremas, pero ya vimos que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Ya vimos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes. Y vamos a ver después otra condición más para que sean triángulos semejantes. Por ahora vamos a dejar la clase aquí. Nada más déjenme en chance para ver si me van a generar una lista de asistencia. Necesito